Hola amigos de ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a un invitado que no puedo empezar a describirlo bien, entonces ¿por qué no mejor te presentas a ti mismo? Él es Rubén Ramos. ¿Cómo están, banda? Pues Hola Rubis, ¿qué on- ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí. Todo bien. Qué cool. Pues sí, no, en resumen, hola, soy Rubén. Soy músico, compositor y productor y amante del cine. Lo pueden contratar para sus fiestas, pone muy chingón el sonidero y se va a poner unos cumbiones bien perrones. Ya lo saben, pura cumbia macis. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Rubén? Pues hoy les venimos a hablar en este bonito canal de la belleza del score en las películas de terror y de horror. Ok, ¿por qué no nos platicas un poquito más qué es en sí el score? El score es básicamente la música de cuando contratan al compositor para, ahora sí que componer esta banda sonora, esta música que acompaña y que ayuda hasta cierto punto a narrar la historia, así como las cámaras, la actuación, el sonido. Entonces el film score en este caso justo trata de como de aportar, de echar su granito de arena, y es esta música que escuchamos que no, o sea, que no tiene que ver con la música, digamos, existente que se licencia, sino que esto es desde cero. Ok, o sea, poniendo un ejemplo como muy tonto, es como cuando en los 90s la gente quería comprar el disco de la música de Titanic, pero entonces compraba el disco que traía la banda sonora y no traía el disco que traía la canción de Celine Dion. Exactamente. Muy importante hacer la diferencia de esos dos. Bueno, si nos fuéramos tiempo atrás, ¿cómo empezó todo esto de la música? ¿Cómo fue que evolucionó específicamente en el género de terror? Pues específicamente en el terror, bueno, en general, la música en el cine ha ido evolucionando tanto en cuanto a la tradición como a tecnologías nuevas, y esa misma evolución que ha tenido la música en el cine tradicional ha tenido el terror, más el reto agregado, digamos, de ayudar a asustar, que es, o a generar aún más tensión, que es parte del, como el reto agregado, y que se ha ido incluso estudiando y hemos tenido más conciencia, que incluso, bueno, hablar de la música en el cine o del sonido en el cine, primero tendríamos que hablar desde la ausencia que es en el cine silente, que particularmente para cine terror tenemos el gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu, que son de los 20s, que en particular, aunque bueno, algo muy gracioso es que normalmente en esto se usaba, en esta época de cine silente se usaba un como playbook, había un organista o un pianista, entonces él tenía de, ok, canción feliz, ¿no? De cuando está la gente feliz, o canción romántica, o canción de persecución. Pero particularmente para Nosferatu ya se había empezado a escribir de, esta es la música para esta obra, aunque ese score no sobrevivió y después se volvieron a hacer más reinterpretaciones, se volvieron a hacer más scores, pero ya empezaba esta como esta labor del componer para la imagen, antes incluso que en otros géneros. Sí, como en que ahorita está muy de moda que han habido como 1000 proyecciones de Nosferatu con la banda sonora tocada en vivo, o que una banda de metal como que hizo su score y musicaliza la película, pero está como muy de moda, sobre todo en los autocinemas y en los cineclubs, ¿no? Sí. Sí, de hecho, nuestra primera cita fuimos a ver Nosferatu con metal. Y se musicaliza por una banda de metal, que en realidad no está de moda porque Nosferatu sea chévere, sino está de moda porque ya es gratis, ya vencieron los derechos. Exacto, que de hecho eso ha ayudado a, justo como todo este movimiento de reinterpretaciones del score, que igual hace poco, bueno, no hace poco ya, pero sí en la época prepandemia tuve la oportunidad de ver Metrópolis, pero igual con un score bastante chido, como contemporáneo, muy padre, pero sí, o sea, se ha dado como esta onda de justo vence, digamos, los derechos de autor, entonces eso ayuda a que nuevos compositores o nuevas personas puedan tomar esta obra que ya está y
darle como su interpretación. Que, o sea, ya incluso pasando de esto, con este como antecedente de, bueno, ya empezamos a componer como con una intención, empieza ahora como el reto de asustar, que se ha ido evolucionando desde, no sé, scores tan tempranos como la novia de Frankenstein o la esposa de Frankenstein, del 35, que pues más que dar miedo todavía se notaba en este score como música muy hollywoodense, ¿no? Como muy bonito, música muy romántica, estas orquestas como estéticas, incluso del cine de oro mexicano, de estos arreglos que vienen hasta cierto punto como de la ópera, e incluso también, no sé, con del 35 hasta el 60, igual, por ejemplo, Horror of Drácula, que tiene como esta onda wagneriana que, pues si no teníamos cine antes, ¿de dónde tomábamos para narrar? Pues teníamos teatro, teníamos ópera, pero como que todavía no existía esta onda del terror como lo conocemos, o que la música nos ponga tan tensos, aunque ya se empezaba como a coquetear con la idea, o sea, desde el 35 que tenía esta idea como de pulsos muy fuertes, o la de Drácula que es, me parece, con Christopher Lee. No la primera de Drácula, sino la del 58. Sí, las de Hammerhead, me parece que este es el estudio que producía esas películas. Ajá, que particularmente tiene el leitmotiv de Drácula, que es como estas tres notas con metales muy fuertes, casi como jumpscare, que es como sale Drácula y ¡tarán! O va a morder a alguien. Con metales bien fuertes como Metallica Megadeth y Anthrax. Exacto, carnal. Que creo que mucho de el punto clave de esta evolución para dar ahora sí que miedo, para aterrorizar, fue 2 años después de Horror of Drácula, que fue con Psycho de Hitchcock, con la música de Bernard Herrmann, que también hay parte de lo importante y de lo que yo creo que hace que funcione muy bien, es que ya no es solamente la idea de la música acompañando, o sea, como si ponle play y como estas canciones que te ponen en un restaurante o en el súper para que tú nada más estés ahí, sino que ya empezaba a tener una intención el compositor. ¿Cómo entonces no podemos hacer una película de terror con la chica de Ipanema de fondo? O estaría interesante, ¿no? De entrada ya poner la chica de Ipanema. Estaría muy bueno. Lo haces haciendo un trámite en el SAT, ahí esperando la fila, pones la chica de Ipanema y ¡pum! ¡Tarán! Eso sí da miedo. Eso sí da miedo. Y bueno, ahorita que mencionas psicosis y la evolución, pues hay algo que creo que no, de lo que no estamos hablando tanto, que es cuáles son los instrumentos que se usaban en los primeros scores y cómo es entonces que va evolucionando, porque nos decías que para las películas del Dr. Caligari, de Nosferatu, las del expresionismo alemán, utilizaban un scorebook, pero ¿cuáles eran los instrumentos que se usaban para musicalizar? Pues en esas primeras, sí, o sea, en las películas de la época siguiente normalmente se usaba un piano, una pianola, un órgano, que eran instrumentos que ya estaban en bastantes teatros. Ya después de este descubrimiento de ponerle sonido, de este avance de ponerle sonido al cine, que pasa, me parece, en el 23 con Jazz Singer, no recuerdo bien la fecha, que también es como este despertar de, ok, o sea, podemos no solo mostrar la imagen, también podemos poner sonido, le podemos dar como esta emoción, entonces empiezan a cambiar. Teníamos pues las orquestas tradicionales que ya se tenían y que así como se hacían las películas de Hollywood de amor, de suspenso, de drama, esas mismas hacían para las películas de horror, que particularmente en Psycho, Herrmann decidió no usar a la orquesta completa, decidió hacerlo solo con cuerdas. Y es justo como esta parte que digo de la importancia de la intención, ¿no? Ajá, de la intención y del compositor buscar una intención y de buscar aportar a la narrativa. Es que la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Sí, como que siento que en este punto lo que nos estás describiendo es como que antes era la parte visual una cosa y por aparte la música, ¿no? Y como que a partir de este punto es cuando empiezan a integrarse por un mismo objetivo artístico, por así decirlo. Sí, un artístico y narrativo, que Herrmann de entrada decidió hacerlo solo con cuerdas, como esta idea de un maridaje con esta imagen en blanco y negro
un poquito más, sí, como misterioso, oscuro, entonces dar como este aislamiento. Entonces decidió que las cuerdas eran los instrumentos perfectos para eso. Luego tomó la decisión narrativa, creativa de decir, solo voy a poner música cuando en la pantalla o cuando vea algo que sea moralmente malo o algún comportamiento que directamente vaya en contra de un como código moral. De ese tipo de cosas que a Diosito no le gustan. Exactamente. Que hacen llorar a Baby Jesus. Hacen llorar al Baby Jesus y eso no nos gusta. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico por esta canción. Que incluso, o sea, lo vemos desde el inicio, ¿no? Pues en los 60 empezamos Psycho con la pareja, está la protagonista, están teniendo relaciones premaritales, son los 60 y dices, ay, no, este pecado, y empiezan unas cuerdas pero muy tenues, como que ya te empieza a dar esta idea, ¿no? Este condicionamiento al público. Después vemos el sobre de dinero y otra vez empiezan a sonar las cuerdas, que también es como esta idea de esta tentación de robarse el dinero de la empresa, robarse el dinero del jefe. Entonces otra vez estas conductas como de moral reprochable, de moral distraída, se empiezan a acompañar con música, que se vuelve más violento en esta escena cuando está la protagonista en el coche y ve a su jefe y su jefe se da cuenta de se está robando el varo y acelera y se va. Y entonces como que ya para este punto estamos muy condicionados como público ok, escuchamos cuerdas y hay algo malo. Como que ya también nos condicionan a música igual a peligro. Que también otra cosa muy, muy fina y muy bien hecha que hizo Herman, ya que nos construyó esta narrativa, esta condición, nos la rompe para lo que va a ser el plot twist al llegar a Bates Motel. Porque justo cuando está manejando en esta lluvia, está esta tormenta, no puede ver, están las cuerdas sonando, nos da como esta ansiedad de, pues ya no puedo regresar, o sea, esta es mi nueva vida, voy a tener que estar huyendo de la ley. Está como toda esta presión de las decisiones que tomó, y en cuanto la cámara enfoca y vemos Bates Motel, la música se detiene, que nos da a nosotros como público esta falsa sensación de seguridad. Incluso cuando nos presentan a este personaje que está cuidando el motel, aunque se nos presenta como un personaje como raro, medio antisocial, como no con una inteligencia social muy fuerte, no nos lo presentan como malo, ¿no? Incluso cuando están hablando o se va a enseñarle su cuarto, no tenemos como esta presencia amenazante de la música que regresa hasta que sale. Justo Norman Bates sale de la habitación y la protagonista empieza a ver dónde ocultar el dinero, que otra vez se nos empieza a dar como estas cuerdas, aunque un poquito más juguetonas, pero con esta idea de ahora es algo malo, tengo que esconder el dinero que me robé, e incluso todavía nos da como una vibra de suspenso más que de terror en sí, en una película de Hitchcock, hasta la famosa escena de la regadera. Ese famosísimo trin, 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 que ya todos conocemos. Que ya todos conocemos y que precisamente ahí se nos rompe como esta narrativa de estar a salvo y prácticamente empieza otra película y empieza otra narrativa, y ahora también algo que generaba Hitchcock con sus películas, una estrategia muy buena era la cuestión de el público sabe lo que pasa, el público sabe la verdad, pero los personajes no. Entonces más bien el misterio o el thriller es ver cómo los personajes descubren lo que pasa. Entonces mientras estamos viendo como toda esta investigación, saber qué pasa, aunque nosotros sabemos de, güey, el hotel es malo, te van a matar, sale ahí de todos, o sea, la hermana buscándolos, el novio buscándolos, el detective buscándolos, todo el mundo buscando a la protagonista, buscando el carro, buscando el dinero, hasta un punto que igual en esta idea como de pionero en la cuestión narrativa, también fue pionero en los jumpscare bien hechos, que es esta escena del detective cuando está en la casa y de repente sale este personaje de la madre y que lo apuñala, y se ve como esta escena donde cae de la escalera, que otra vez vuelven a sonar esas mismas cuerdas de este tema como de homicidio. Ahorita me vienen a la mente que hay como, pues,
muy poquitos sonidos y muy poquitos acordes en las películas de terror como que sean muy reconocibles al instante, y los primeros dos que se me vienen a la mente son, por ejemplo, El Exorcista con Clocks, que creo que sí se llama, o no me acuerdo cómo se llama, o Bells, no me acuerdo cómo le dicen. Tubular Bells. Eso. No, Clocks es la de Coldplay. Estoy pensando en otra película que también tenía una canción famosa de piano. piano. Christ compels you. La versión en cumbia que está todavía más chida. Y la otra que me viene a la mente de inmediato es Halloween, con esta banda sonora que compuso Carpenter para acompañar su película, y que me parece como de las mejores pistas para introducir una película de terror que existen, porque creo que nos pone totalmente en el mood de lo que va a suceder. Y fíjate, muy gracioso que pongas estas dos. Bueno, particularmente los temas tienen como otra cosa, que están como en tiempos no regulares, o sea, no están como no sé, tu 4/4 que está cualquier canción que pongas ahorita en la radio. Si no me equivoco, la del Exorcista está como en 15 octavos, algo así, o sea, está como en un tiempo muy irregular, como en algo que en Occidente como que no nos cuadra, que también eso como que aporta a esta sensación de como no estar en tu centro, estar en terreno desconocido, que es muy favorable para el terror. Y creo que la de Halloween está en 5/4, que son como estas también ideas de hacer con la música y usar cuanto elemento teórico y lo que quieras de cómo hacer sentir tenso. Que el caso del Exorcista es algo muy gracioso porque en realidad es música, bueno, que le llaman found music, o que buscaron las licencias de esas canciones. No es como tal un score, que me parece el director, como tenía esta idea, quería hacer la película, estaba buscando música, pero como que nadie encontraba lo que quería hacer. Incluso fue con Herman, que fue el compositor de Hitchcock mucho tiempo y fue compositor de muchas grandes películas. Le entregó un trabajo, y una anécdota muy chistosa fue que cuando le preguntó así de, oye, esta es la película, ¿qué te parece? Y Herman fue de, pues mira, los primeros 10 minutos ahí en el desierto de Irak, quítamelos, no sirven de nada, no te van a llegar a llevar a ningún lado. Y aquí está mi propuesta. Y el lector fue de, híjole, o sea, sí, qué bonito que seas tú, pero voy a seguir buscando. Se fue con un compa suyo así de, güey, necesito la música para esto. Se la entregó, fue de, pues, güey, yo te entrego esto, y no lo encontraba. El compa estaba casi sumido en una depresión de, es que no encuentro la música para la película y no encuentro como la voz para esta película y no lo encuentro. Y por azares del destino se encontró esa grabación que estaba, me parece la licencia era de Virgin Records, no recuerdo quién era el compositor, pero que la puso, la escuchó y fue de, ok, funciona, y en eso como que empezó a armar música de cosas encontradas y música que fue armando casi como rompecabezas hasta darnos la película que es. Contrario a Halloween, que Carpenter sí prácticamente fue como su bebé, compuso, dirigió, no recuerdo qué tantas cosas hizo. Esa historia es la prueba viviente de que yo tengo un amigo que me lo cobra más barato, nunca funciona. Exacto. Nunca. Y que particularmente con El Exorcista me da risa esto de Herman, de decirle, ¿sabes qué? Esos 10 minutos quítalos, porque para mí cualquier persona que quiera, que diga, ¿sabes qué? Me gusta el cine, yo quiero ser compositor. Esos primeros 10 minutos del Exorcista son como una masterclass de todas las técnicas que tienes que conocer para el cine de terror, que es como una canción de Penderecki, que es polimorfia, que es como una textura muy fuerte, muy disonante y muy caótica. En esta parte donde sale Pazuzu, luego en esta parte donde el padre, que es el exorcista, encuentra la cabeza de demonio, y que se va a un café y está como temblando, y creo que era en Irak, todos los iraquíes comienzan a verlo y se empiezan a escuchar como picos, y es como un pulso constante que se está haciendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte, y es un pulso constante y se va haciendo más fuerte hasta que vemos que verdaderamente eran unas personas trabajando metal,
que es como, ok, acordes disonantes y jumpscares y pulsos y todo, y esos 10 minutos funcionan prácticamente como resumen de la música de terror. ¿Y no crees que eso ya se volvió hoy en día como un cliché en la música de las películas? Porque como que siento que en muchas películas como que sí se repite como que esta misma fórmula o técnica, ¿no? De ya es lo mismo, ya son los mismos instrumentos, ya es el mismo, ya sabes que te van a espantar y pues no sé, muchas personas simplemente se pueden asustar con la película por la música, no tanto por lo que está pasando. Sí, como que ya te predispone porque dejaron las bases sentadas para lo que prácticamente ya todo el mundo usa. Sí, siento que dejan de hacerlo con fines como artísticos o creativos y más con el fin de nada más asustarte a lo pendejo, ¿no? Creo que justo con eso das en el clavo. O sea, para mí la diferencia de las buenas películas de terror que podemos ver ahorita y todas las del montón que hay es como esta intención artística de sí hacer algo y de sí tener incluso un peso narrativo. O sea, no solo la música, sino la película, que es como, o sea, precisamente Psicosis es una gran película y es un gran score, pero también es un gran score que acompaña perfectamente bien una gran película. Que muchas veces pasa que como que los scores de las películas de terror se nos quedan un poquito más grabados, pero un gran score no te salva una mala película. ¿Y qué tanto van de la mano pues este proceso con el director y con el compositor? O sea, ¿sí lo van haciendo juntos? Pues varía, igual al fin y al cabo, y algo que he escuchado muchas veces en cuanto a esta cuestión de como de creación de arte es, al fin y al cabo todo lo hacemos, o sea, y todo lo hacen personas. Como que cada quien es diferente, cada director, cada compositor es diferente, pero sí cuando hay o sea, en mi experiencia cuando hay como un buen match y un punto en común al cual llegar y verdaderamente como una pasión por la película o este mensaje artístico o la obra en sí, es cuando se diferencia de pues vamos a hacer un blockbuster. Y que no siempre se da en todos los lugares ni porque la gente tenga un gran renombre, que es este caso del Exorcista, que se lo llevaron a Herman y al final no quedó y quedó con música encontrada. Que incluso con música preexistente se dan muchas diferencias, que es, por ejemplo, el caso de esta misma pieza de Polimorfia, de Penderecki, está en The Shining, está en El Resplandor y me parece que está en Bird Box. Pero como que en una sí está, en Bird Box está como más película de terror y te la ponen. Y en The Shining la ponen como en un momento narrativo más fuerte, que es en esta parte cuando encuentran la máquina de escribir y encuentran lo que estuvo, lo que estuvo escribiendo, que es cuando Jack se vuelve loco y empieza la persecución. Entonces también como ese buen gusto en el spotting y dónde voy a poner qué cosa y cómo la voy a poner y por qué la voy a poner, también hace una gran diferencia. Y ahorita que tocamos el tema de Halloween, por ejemplo, y del Exorcista, que siento que los que tienen un sonido no idéntico, pero al menos tienen como un sonido muy similar. ¿Qué fue lo que cambió en la orquestación de las piezas para las películas en los 70s y 80s? Antes de que empiece Rubén, a mí se me hace muy chistoso ahorita ya ver todas estas películas como Freddy Krueger, Halloween y así, porque pues no, como que la música sí siento que influye mucho y ha cambiado mucho. Entonces en ese momento de que te brinca Freddy Krueger y es como una música que hasta te da risa, o sea, no sé, ya viéndola ahorita y con los efectos que hay y todo, no sé, es chistoso. Es que también verdaderamente en esta época, o sea, han sido hijos de su época, en el que 70s, 80s se nos presenta como esta tecnología de los sintetizadores y empieza a haber como más presencia de bandas de rock, bandas que usan guitarras, que usan batería, que usan bajo, que usan teclados, que usan sintetizadores y cómo podemos agregar estos elementos a la orquesta tradicional, que por ejemplo precisamente el sintetizador ayudó a esta cuestión de hasta cierto punto recortar costos, porque entonces el compositor puede sentarse y él hacer la música sin la necesidad de
De la orquesta. Otros 100 músicos a los que se les tiene que pagar y lo de los que se tiene que grabar, y que si uno se equivoca es otra vez y entonces nadie se puede equivocar, y son sueldos, y es en Hollywood, Estados Unidos, y el sindicato. Que también el cine de terror normalmente se hace con menor presupuesto a todo el cine o al resto de el cine comercial. Porque justo muchas veces los estudios como que no le apuestan tanto a este género. Entonces también como esta onda del sintetizador verdaderamente ayudó a recortar costos sin quitar esta creatividad, que justo se usó en, ¿cómo era? Day of the Dead o Dawn of the Dead de Romero. Se usó en Halloween. Se usa en Suspiria de Dario Argento. Se usa en El Resplandor también. Al inicio, este score de Wendy Carlos también con sintetizador, que toman como una pieza muy vieja, que es el Dies Irae, que toman como esta pieza clásica, o esta pieza la toman, la pasan por el sintetizador y entonces ya te vuelve a decir otra cosa. Entonces como que esta idea de tomar los elementos actuales y también es la voz de lo que se está escuchando, es la voz de lo que se está viviendo, porque precisamente pues va evolucionando, que justamente, bueno, ya desde hace un tiempo ha nacido como una cuestión muy homenaje a los 80s, desde otra vez hacer It, también esta película del Toro, Historias para contar en la oscuridad, me parece que era. También, bueno, Stranger Things, que es el mayor homenaje a los 80s a un nivel popular que hay. Que el tema principal de Stranger Things es una joya aparte. Sí. Otra película que, aunque tiene una escena que le quitó un poquito para mi gusto, pero que siento que funcionó muy bien, del 2004, es It Follows, que también el score fue de esa también la vimos en nuestra primera cita. Sí. Por lo visto fue maratón. Fue maratón de películas que las llevan la música. Fue maratón. Este podcast es vamos a nombrar todos los scores de las películas de la primera cita. Ya van a tener que hacer el playlist. Y por ejemplo, un tema que no es precisamente de la música, pero que también acompaña muchísimo el diseño de audio en las películas, son los Foleys. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué son los Foleys y cómo se utilizan? Pues los Foleys o los efectos de sonido, bueno, hay quien los separa de alguna forma y otra. Es básicamente, Foleys son efectos de sonido que hacen las personas y efectos de sonido son efectos de sonido. Que si se cae una botella, se rompe algo, pasa un carro, dan un paso, prácticamente todo lo que escuchamos, que no es como tal ambiente, es un Foley. Que esa también ha sido otra forma igual más contemporánea de mezclar score con diseño sonoro y más bien generar atmósferas más amenazantes, más densas, en el que también hay una cuestión de en qué momento deja de ser score y en qué momento deja de ser SFX y en qué momento pasa a ser uno el otro. Y por ejemplo, justamente, o sea, para hacer estas cosas que cuando ves a Jason arrancarle la cabeza a una persona, pues no vas a grabar tal cualmente arrancarle la cabeza a alguien, que también, no solo en el terror o en el horror, sino en el cine. Y una frase que se me quedó muy, muy grabada es que hasta cierto punto todo el cine, pero el arte del sonido en el cine es mentir. Y es hacer ver al espectador cosas que no están y cómo hacerlo. Desde, pues sí, el típico sonido que, aunque no está a cuadro algo, no sé, escuchas una gotera y eso te empieza a dar ansiedad y te pone tenso, o justo estas cosas de algo que no existe o que no vamos a grabar tal cual como lo hacemos. Que muchas veces huesos rotos se hacen con frutas y verduras, o sea, todo eso de cuando matan a alguien y cortan cabezas, o si usan pimientos o lechuga, ¿no? Apio, zanahorias. También frutas con pulpa es bueno para cuando son cosas con carne. Con carne. O cosas viscosas. Punto para los veganos. O sea, los órganos o así, ¿no? Los órganos, y justo me viene a la mente, por ejemplo, The Thing, también de
de Carpenter. Sí, como esto, que no sé, hasta cierto punto se me hace como una unión, o sea, una idea muy romántica de como el diseño sonoro y estos SFX con los efectos prácticos, como esta parte de ingenio de engañar y hacer creíble cosas que en realidad no están pasando, que es algo que yo siento que sí se extraña un poco en el cine de terror, que hay demasiado CGI, pero justo como estas cosas de en el terror más corporal, que justo, no sé, órganos o carne o incluso no sé, cosas viscosas como, no sé, el monstruo del pantano o el Demogorgon de Stranger Things. También cosas viscosas las puedes hacer con desde esta como cera antiestrés o este slime antiestrés o jabón de mano. Ok. Sí, tal cual, si te mojas las manos y te pones jabón líquido y empiezas a hacer, Y así. pues sí, Sonido. sí empieza a sonar. Entonces también es como esta cuestión de que va muy de la mano de vamos a engañar y vamos a hacer lo más creíble. Y creo que una parte muy importante en general en el cine, pero en el cine de terror es vamos a hacerlo muy inmersivo. O sea, vamos a hacer que la audiencia no solo se la crea, sino sienta que está ahí. O sea, no tanto sienta el terror por el personaje, sino lo sienta como si lo estuviera viviendo en carne propia, que es algo que siento que se da muy bien y hace que muchas películas sean muy efectivas. Sí, yo pues ya había escuchado este dato de las verduras y ahora cada vez que hago mi ensalada, entonces imaginándome que estoy tronando huesos y cráneos. A tu terapeuta no le gusta eso. La próxima vez que coman una ensalada, pongan Viernes 3 en mute Así. y van a ver cómo queda perfecto. Oye, y ves que nos mencionaban lo de Titanic, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo se le llamaría a eso de que utilizan canciones de otros artistas o así, no? Pues son licencias de canciones, que simplemente ahí sí la parte del supervisor musical se encarga de encontrar de encontrar estas canciones que también, o sea, otra frase muy importante que me llevé estudiando en ese sentido, sobre todo para música, para cine, es no importa qué tan buen compositor seas, nunca vas a generar una emoción colectiva tan fuerte como algo que ya conocemos. Entonces, si quieres, por ejemplo, hacer una escena en donde nos están en un bar, están en una fiesta, a lo mejor sí te pueden decir, sabes que tú ármate una rola, pero a lo mejor no va a ser tan efectivo como poner una canción que se estaría escuchando en ese bar o en esta fiesta. La tusa. Sí, o sea, si te ponen una película de terror en el 2019 en Latinoamérica, pues en la peda no te van a poner una rola X, te van a poner la tusa. Exactamente. Que también ayuda como a generar rápido o sea, esta conexión emocional de lo colectivo, porque es algo que ya conocemos. Sí, vincularlo con recuerdos o así, ¿no? O con emociones. Son recuerdos, son cosas que ya conocemos, entonces hacemos ese vínculo emocional más rápido, que también te ayuda luego a cambiarlo, por ejemplo, en Sé lo que hiciste el verano pasado, de cuando tienen esta escena que justo está la canción en la radio y están todo el mundo bien feliz, echando el desmadre, echando la peda y de repente, ¡pum!, sucede lo que hicieron el verano pasado. E incluso hay un cambio en la música y hay una transición y que también habla de esta cuestión de como de empatía con los personajes. Y eso es algo que también es muy exitoso en cuestión de la composición, como de esta idea de tanto leitmotivs como de ser empático con el personaje, con lo que está viviendo, con lo que está sintiendo, tanto como puede ser muy exitoso no hacerlo, como es el caso de en Halloween o Nightmare on Elm Street, o incluso en Insidious, en esta parte donde está el demonio como afilando la garra y que está como esta cancioncita toda alegre. Afilando la garra. ¿Qué haces? No, pues aquí afilando la garra. Sí, que está como ahí. O en Halloween, es en Halloween 2, me parece, donde ponen la de Mr. Sandman cuando está en el carro. O incluso
el famoso, como esta canción infantil de Freddy Krueger, que aunque la letra sea muy tenebrosa, que en general muchas de las canciones infantiles tienen unas letras medio tenebrosas, sigue dando como esta idea de, pues hay niños cantándolo, o esta idea de rima infantil y de cosas que también como que te chocan, de no debería de estar pasando esto aquí, o no debería de, o sea, como que no cuadra lo que estoy oyendo con lo que estoy viendo, y eso también ayuda a ponerte todavía más tenso. O sea, el elefante colgando de una telaraña que tiene de subliminal. No es tanto subliminal, sino como, o sea, como tenebroso, que tienes como... Es que cualquier canción infantil, canción infantil, independientemente de la letra, si la reproduces lento, Sí. te va a dar miedo. Se columpiaba sobre la tela de... Sí, claro, mientras las niñitas están brincando la ventana y se están suicidando, como la dama negra. Como la dama de negro. Pues mira, de entrada, entre más elefantes haya, en algún punto se tienen que caer. Y eso va a ser un desmadre. Pobre del que esté abajo. Bueno, y ahorita ya hablamos sobre los inicios, sobre cómo fue evolucionando y qué está pasando con la composición de música de bandas sonoras para las películas de terror en la actualidad. Creo que ahorita estamos en un punto, precisamente como ya llevamos, o sea, lo que decíamos, el gabinete del Dr. Caligari es de 1920. Ya tenemos poquito más de 100 años de historia de cine de terror. 101. 101. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Sientes un qué? Como que hemos tenido tantas herramientas justo en esta evolución que ya es una cuestión prácticamente de elección. Que sí está aquí, o sea, se puede caer en los clichés, que tanto un cliché puede estar bien hecho o puede no estarlo y ser barato, como podemos irnos por cosas más, no sé, alternativas, o un caso que me viene a la mente es 28 días después y 28 semanas después, con esta música de John Murphy de guitarras eléctricas y como más rockera, que normalmente no lo verías en una película de horror, pero justo es como esta misma onda que pasó en los 70s, 80s de los sintetizadores. Y pues también la música orquestal va a funcionar, la música setentera, ochentera va a funcionar, la música ambient, que es esta música ambient que hizo Brian Eno, mezclada con Foley's o con SFX, también va a funcionar. Entonces luego también es más una cuestión de, siento yo, de lectura de la película, de este como compromiso de hacer las cosas bien y no nada más escupir otro soundtrack o otro score. Sí, por ejemplo, yo siento que en A Quiet Place el sonido funciona muy bien, ¿no? Como que justo, bueno, tal vez sigue como la misma norma que Psycho que nos contabas. Uh-huh. Como que tiene que haber sonido, música cuando tiene que haberlo. Pero el hecho de que todo sea silencio, o sea, no sé, es mucha tensión, ¿no? Sí, le da como mucho más potencia a las piezas musicales que utilizan. Y entonces ya no es solamente como hacer ambientes de a gratis, sino se generan esos ambientes porque es lo único que estás escuchando. Exacto. Que igual justo en esta idea de A Quiet Place y otra que ya aparece en estos podcast de citas que he escuchado, otra cosa que escuché y que se me quedó mucho es también no importa qué tan buen compositor seas, nunca le vas a ganar al silencio. Y es algo muy cierto que muchas veces el silencio te da, o sea, como que te aterriza, te ancla, te da una sensación como de más realidad. Ah, perro. Sí, el silencio también es una decisión. Ajá, que por ejemplo, una película que siento que lo usa muy bien es justo El Exorcista, que con esta idea de que es más música encontrada, pues escogemos muy bien los lugares donde ponerla y entonces tienes una cantidad importante de películas sin música y hasta cierto punto eso ayuda a esa tensión. O sea, en El Exorcista no sucede nada hasta prácticamente la mitad de la película, verdaderamente algo tipo Screamer, excepto los primeros 10 minutos como de más cuestión de tensión, ansiedad, terror. Incluso le da esta onda como de documental.
Eso nos demuestra que el silencio siempre ha sido muy efectivo, sobre todo cuando Chabelo lo pedía y cantaba silencio. ¡Silencio! Yo no tengo idea de qué hablas, pero yo me acordé del profesor Girafales. Silencio. Y es que por eso le digo que el profesor longaniza. Florinda es novia del maestro Longaniza. Bueno, pues entonces sí, la música ha pasado como por por un camino muy, muy largo. Como dices, ya se acaban de cumplir poco más de 100 años de que se empezaron a musicalizar las películas, y pues definitivamente ha traído eso una evolución también del género y de cómo se utiliza para crear tensión o para remarcar los ambientes que ya existen dentro de la trama. Bueno, pues creo que la película a la que más le echaste flores fue Psycho. Entonces, ¿por qué no nos dices cuántas calabacitas le das a este score? Trin, 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 trin. Yo sí le voy a dar sus 4.5 calabacitas. ¿Qué le faltó en tu opinión? Pues más que faltar es para no dar todavía esta cuestión de película perfecta, y también que hasta cierto punto es más suspenso que terror. Te estás guardando tu calificación perfecta para cuando llegue la indicada. Exactamente. Pero también le doy una calificación alta de casi 5 porque siento que, y creo que hasta cierto punto también es lo que le resta hemos visto tantas veces, no solo como la idea de Psycho, sino parodias de Psycho, que también ha perdido un poquito como esa fuerza que verdaderamente tiene. Pero a la vez, si ves la película original de 1960, obviando como las cosas de las diferencias de la sociedad en ese entonces ahora, es una película que aún se sostiene y aún genera las emociones que tiene que generar y espanta donde tiene que espantar. ¿Tú cuántas calabacitas le das, luego? Yo le doy 4 porque la verdad la vi hace mucho. Tengo que volver a verla y fijarme en estos detalles ya sabiendo lo que nos cuentas. ¿Tú? Yo le voy a dar un 4 también, pero yo le voy a dar 4 porque siento que, como ya mencionó Rubén en el episodio, básicamente el score de Psycho sentó las bases como para las siguientes generaciones de la música en el terror. Y siento sobre todo que ya perdió un poco el impacto las cuerdas cuando la escena de la regadera, porque como ya lo mencionamos en el episodio del baño, que si no lo han escuchado, váyanlo a escuchar ahora, antes de acabar obviamente. Siento que que ya se volvió como muy cliché y ya perdió muchísimo el impacto que originalmente tenía, porque ya hemos visto tantas veces esa escena repetida que ya no causa el mismo terror que antes. Y bueno, pues con esto podemos dar por terminado este episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Rubén. Gracias, Rubén. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Algo que quieras promocionar o que quieras dar tus redes sociales? Pues me pueden encontrar prácticamente en todos lados como @IamRexR o yo soy RexR en inglés. Y también pueden escuchar mi grupo, Can Morani Ramos. Tenemos un EP y estamos por lanzar otro. Y ahorita que se acabe la pandemia, vayan al cine y vean películas de terror y disfruten mucho. Y también da clases de música. Si hay interesados, Rubén es experto con las manos, sin albur. ¿Qué pasó? No, pero sí, ¿de qué das clases? ¿De guitarra? De guitarra, de bajo, producción, incluso también composición. Incluso también si medio ya saben un poquito de música, pero les interesa también la onda de música para cine, podemos empezar a ver cuestiones de este tipo. O música para teatro, igual música para una cuestión narrativa, también podemos. Sí, amigos, síganlo, compártanlo y pues apoyen a los músicos y a los artistas en general. Y si andan en el puerto de Acapulco, pasen a saludarlo. Pasen a saludar. Bueno, ahorita no porque hay COVID. Ahorita no porque hay COVID, pero si eventualmente se lo encuentran, lo pueden encontrar en el Baby O. Ahí. Muchas gracias por habernos escuchado, amigos. Esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Milky Wave Media.